Buenas noches, chicos. Vamos a empezar la clase teórica de la unidad de fisiopatología neurológica. Veo que aún hay solo 20 conectados. Betsabe, ¿cuántos somos? ¿Cuántos son los alumnos en total? Sí, doctora, somos 56, pero lo que pasa es que, como le había comentado, hay un cruce de horarios con varios grupos en realidad de otros cursos, entonces van a poder ingresar más tarde, si en caso van a poder, o tal vez no van a poder ingresar también. ¿Cuántos son? Perdón, no te escuché. 56. Ya. Pasa lista ahorita con los que están empezando y los que van agregándose igual al final pasas una nueva lista, ¿ya? Porque ahí tú creo que puedes descargar el Excel, ¿verdad? Claro, para hacerlo más sencillo, yo me descargo la asistencia y con eso ya me encargo de pasarlo al Excel que yo tengo ya en mi computadora. Ya. Eh, ok, vamos a empezar entonces con cefaleas primero. Ok, chicos, ¿logran escucharme? ¿Se logra ver bien las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar. En la parte de la unidad neurológica tenemos para revisar varios temas muy interesantes y de verdad de presentación común. Entonces tenemos que aprender nosotros a conocer pues de qué se tratan, ¿no? Cómo se manifiestan estas patologías, eh, eh, qué partes son las que están alteradas para nosotros poder también más adelante comprender pues por qué damos tal o cual tratamiento, ¿no? Porque todo está pues concatenado, ¿no? Ya ustedes han revisado la primera parte, que es lo normal, que es en fisiología, ¿no? Ya conocemos nosotros, y vamos a hacer un pequeño repaso ahí, de la fisiología, la anatomía, ¿no? De las distintas estructuras. Conociendo lo normal, podemos saber, pues, qué pasaría si es que se altera la función de alguna de ellas, ¿no? O, pues, qué no es la que me va a desencadenar tal o cual patología, ¿ya? En cuanto a las cefaleas, es una patología de presentación bastante común, ¿no? Lo vamos a ver en la consulta, incluso no necesariamente neurológica. Ustedes como médicos que van a estar inicialmente, sus alumnos, van a enfrentarse a ella de manera muy frecuente. Entonces, hay que saber diferenciar cuando hablamos de una cefalea de causa primaria y una cefalea de causa secundaria, ¿no?
cuál podemos de repente tratar nosotros, como las famosas cefaleas tensionales, o cuál ya tiene que ser derivado para que lo vea un especialista, ¿no? Dice, desde ya nuestros antepasados creían pues que la cefalea era un castigo, ¿no? Por defender a los dioses. Ustedes saben ya por historia de medicina que muchos de los males que nosotros conocemos, inicialmente pues se creía que era un poco por castigo divino, ¿no? Tenía que ver mucho sobre todo con la mitología, ¿no? Entonces, eso definitivamente gracias a al desarrollo, pues, de la ciencia, hemos nosotros ya podido ir entendiendo cada vez más definitivamente de qué es lo que está afectando y qué es lo que nos produce, ¿no? En este caso la cefalea, ¿no? Entonces, esto solamente para un pequeño recordaris, ¿no? De que, pues, el tratamiento en ese entonces estaba dirigido a liberar el cuerpo de los demonios, ¿no? Porque decía que estaba poseído por espíritus malos. Entonces, por eso es que nosotros incluso en nuestra cultura paracas, ustedes habrán visto, ¿no? Para no ir tan a otro continente, tenemos pues las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? Que dentro de su historia, una de ellas podría haber sido pues por el pensamiento, ¿no? En referencia a esto, ¿no? Entre otras mitos, ¿no? O teorías a las que se asigna, ¿ya? Pero uno de los tratamientos ya estaba dirigida y esta trepanación que nosotros actualmente en neurocirugía aún se realiza, ¿no? Para otro tipo de patologías, pero ya desde nuestros antepasados se conocía este procedimiento. En este caso, bueno, falsamente dirigido para tratar estas famosas cefaleas. ¿Ya? Entonces, es el síntoma neurológico más frecuente, es uno de los motivos en el área de urgencia también muy frecuente. En países occidentales tiene una prevalencia del 98%, sin embargo, pues no hay aumento de la morbimortalidad, ¿no? Pero sí genera un impacto sobre todo en la calidad de vida del paciente, ¿no? Sobre todo pues cuando se trata de cefaleas tensionales, es un poco difícil de manejar solo con medicamentos. Necesitamos mucho nosotros de ayuda multidisciplinaria, en este caso pues de incluso sesiones psicológicas o del psiquiatra, ¿no? Que van a manejar sobre todo al paciente como un ente en su totalidad, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no todas las cefaleas son síntomas de alguna patología que podría ocasionarme a mí una morbimortalidad, como de repente tumores, aneurismas, u otras patologías que requieran cirugías, ¿no? Las más frecuentes van a ser tratadas con medicinas, ¿no? Y con terapias, sobre todo, ¿no? Las famosas cefaleas tensionales, pero sí estas, que son las más prevalentes, van a impactar sobre todo en la calidad de vida. Y por eso es que nuestros pacientes van a recurrir muchas veces cuando no llegamos a un diagnóstico preciso, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es esta clasificación. Tenemos cefaleas primarias y cefaleas secundarias, y por allí algunas neuropatías de pares craneales que también pues me va a generar dolor de cabeza, ¿no? Entonces, dentro de las cefaleas primarias, que son las más comunes que se ven en neurología, pues tenemos las famosas migrañas, la tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias, ¿ya? Dentro de las secundarias sí tenemos una lista un poco más larga, ¿no? Y estas son generalmente las que sí requieren un manejo más allá solo de manejo médico o terapéutico. Necesita aquí de repente muchas de ellas cirugías, ¿no? Por ejemplo, aquellas atribuidas a un traumatismo encefalocraniano, atribuidas a una vasculopatía craneal o cervical, ¿no? A un aneurisma, una malformación arteriovenosa que requiere cirugía también, asociado a cualquier otro trastorno no vascular. Infeccioso, por ejemplo, abscesos, granulomas, ¿no? ¿A qué más puede ser secundaria? ¿A qué? A privación de alguna sustancia, ¿no? Atribuida a trastornos de homeostasis, ¿ya? Que generan en mi paciente de repente un sangrado, ¿no? Atribuidos a trastornos de otras estructuras faciales o cervicales y también trastornos psiquiátricos. Entonces, como ustedes pueden ver, secundarias, como ya su nombre lo dice, es porque hay una causa de más.
¿no? Tenemos que tratar la causa para que el paciente pues mejore el síntoma de la cefalea. En cambio, la primaria pues no tiene una causa más allá, ¿no? Tenemos que tratar la cefalea como tal. No es que esto tiene una causa que podamos nosotros tratar de otra manera, ¿ya? Y otras neuropatías, aparte de repente las trigémino autonómicas, tenemos por ahí de repente alguna alteración en el nervio facial, ¿no? En el trigémino, el glosofaringio, ¿no? Que pueden generar también alteraciones a nivel cráneo cervical, que podría simular una cefalea, en realidad, ¿ya? Allí también hay que dirigirnos un poco hacia ver la causa de la compresión, ¿no? De estos pares craneales y de acuerdo a eso ir a nuestro tratamiento. Entonces, ya entendiendo esta clasificación, vamos a ver pues qué tan frecuentes son. Y de las primarias, la tensional se lleva el 69%, ¿no? Y le sigue la migraña con un 16%, ¿ya? Entonces, las cefaleas primarias son aquellas en las que el dolor y sus manifestaciones constituyen por sí mismo la entidad patológica, ¿no? No hay una causa subyacente que yo pueda tratar y mejorar la cefalea, ¿no? Ellas por sí mismas son la entidad, ¿ya? A diferencia de las secundarias, pues que son ocasionadas por trastornos exógenos como los que ya mencionamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Generalmente la tensional y la migraña, ¿no? Entre otras primarias, son trastornos benignos, ¿ya? Que podemos tratarlos. El detalle es pues que generan pues incapacitancia, ¿ya? Eso es lo complicado de tratar estos casos. Dentro de las primarias, como les mencionaba, pues tensional en un 69%, pero tampoco hay que nosotros dejarnos llevar porque me dice la epidemiología de que la mayoría son tensionales, entonces no voy a observar yo de repente algún signo de alarma o hacer una adecuada evaluación de mi paciente, ¿no? Porque muchos de pacientes que tienen cefalea crónica, ¿no? Y los han catalogado, han pasado pacientes por distintos médicos, ¿no? Que todos le decían que era o tensional o migraña. Ay, perdón chicos, Y en realidad el paciente tenía por ahí un tumor cerebral, ¿no? Entonces no vino en el tiempo que debió venir, ¿no? Vino ya muy tarde cuando tenía ya parálisis, hemiparesia u otra focalización. Entonces, mucho tiempo el paciente pensó que solamente era migraña o tensión. Entonces, eso depende de quién, de nosotros, ¿no? Porque sobre todo el médico de atención primaria es el que tiene que estar muy preparado para identificar cuándo se trata de una cefalea primaria y cuándo estamos frente a una cefalea secundaria, ¿ya? No todo es tensional, a pesar de que es la que predomina con un 69%, ¿ok? Dentro de las secundarias, las infecciones sistémicas son las que predominan, ¿no? En un 63%, granulomas, abscesos, meningitis, ¿ya? Le sigue, pues, los traumatismos y en menor cantidad las lesiones vasculares y tumorales. Esto no se puede... Ya. La cefalea como síntoma predominante, no olvidarnos chicos, el 90% va a ser primaria y de ellas la mayoría cefalea tensional, ¿ya? Seguida de la migraña. Y el 10% restante va a ser cefaleas secundarias u otras cefaleas primarias, ¿ya? Más o menos esta es la división que ustedes tienen que recordar. Dentro de las otras cefaleas primarias, hay que recordar una serie de cefaleas heterogéneas, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Su patogénesis todavía no se comprende. Las sugerencias de tratamiento se basan en observaciones y ensayos no controlados. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, cefaleas por esfuerzo físico, como cefaleas tusígenas, por actividad sexual, cefaleas en truenos. Cefaleas por estímulos físicos directos, ¿no? Las desencadenan aquí estímulos no perjudiciales, por presión externa, por crioestímulo, cefaleas epicraneales. Esto es básicamente en el cuero cabelludo. Aquí hay que recordar que el cerebro pues generalmente no duele, ¿no? ¿Qué suele doler cuando hay irritación nerviosa? ¿Dónde tenemos más terminaciones nerviosas? En las meninges o afuera el cuero cabelludo. El cuero cabelludo también tiene mucha
inervación. Entonces pueden haber cefaleas por este tipo, ¿no? Por el dolor a nivel de cuero cabelludo. Entonces esto más o menos lo dividimos como una cefalea primaria punzante, una cefalea epicranial fugaz. Y dentro de otras tenemos pues cefaleas hípnicas y diarias persistentes de novo, ¿no? Como ustedes ven, tenemos una gran variedad de otro tipo de cefaleas no muy comunes, pero que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Ya, aquí, yéndonos a la base del dolor, pues tenemos que recordar los nociceptores, ¿no? Que son las terminaciones libres de los aferentes sensoriales, neuronas de primer orden básicamente, ¿ya? Que van a llevar la información sensitiva del dolor. Entonces, estos somas se van a encontrar en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal, ¿no? Ellos son los que van a llevar la información hacia el encéfalo de cualquier alteración que me produzca dolor. Y el ganglio trigémino y el núcleo de Gasser, que va a ser un factor importante en la fisiopatología pues, de las cefaleas primarias, ¿no? Migrañas generalmente. Ya. Entonces tenemos en la médula espinal los ganglios de raíces dorsales que ya conocemos y a nivel central el ganglio trigémino y el núcleo de Gasser. ¿Qué produce dolor dentro de las estructuras anatómicas? Ya hemos mencionado el cuero cabelludo y las arterias que están rodeadas de terminaciones nerviosas, los senos de dura madre, la hoz del cerebro y segmentos proximales de grandes arterias piales, ¿ya? ¿Qué no me produce dolor? Hay que recordar, no me produce dolor ni el epéndimo ventricular, ni el plexo coroideo, ni las venas piales, ni gran parte del parénquima. El parénquima no duele, ¿no? El parénquima cerebral lleva toda la información, pero no es el que duele, ¿ya? Duelen otras estructuras, que son estas, son las que me van a llevar la información. Ahora, en esta imagen, ustedes pueden recordar, ¿no? A nivel ya muy periférico, tenemos pues las terminaciones libres, las fibras C, las fibras alfa-delta, que son las que llevan principalmente la información nociceptiva, ¿ya? Aquí tenemos el recuerdo anatómico, ¿no? El cuero cabelludo, que es la que principalmente es el que produce dolor. Acá tenemos los senos, ¿no? Los senos de la dura madre, las arterias meningias, la hoz del cerebro, que son pues estructuras que sí llevan la información dolorosa. Y pues hay que recordar aquí al nervio trigémino con su ganglio de Gasser, ¿no? Y también en la inervación que lleva hacia el rostro. Por eso es que también es uno de los principales protagonistas aquí en las cefaleas, ¿no? Ustedes por ahí habrán escuchado, ya conocerán sobre la neuralgia del trigémino, ¿no? La famosa neuralgia del trigémino que simula a un dolor de dientes que es de difícil tratamiento, ¿no? Pacientes que han ido en reiteradas ocasiones para que sean vistos por odontólogos, ¿no? Han sacado casi todos los dientes posibles y persiste con dolor. ¿Por qué? Porque la alteración se encuentra en el ganglio, ya que tiene esta inervación. Ya. En cuanto a la anatomía y la fisiología de las cefaleas, hay que recordar que el dolor se origina cuando los nociceptores periféricos se estimulan en respuesta a una lesión tisular, ¿sí? Entonces tenemos los nociceptores que llevan la información ya estimulados por alguna lesión, la médula espinal, dentro de ella pues el ganglio dorsal, ¿no? Van a llevar la información hacia el córtex, a la vía talámica, que ustedes ya saben pues que es un puente por el que todos la información tiene que pasar antes de llegar a hacerse antes de llegar hacia la corteza somatosensorial, ¿no? Y hacerse expresa, ¿ya? Entonces, y finalmente va a llevar a la corteza correspondiente de la sensibilidad y va a responder, pues, a el estímulo, nosotros sintiendo el dolor, ¿ya? Entonces, estos estímulos sobre los nociceptores periféricos me va a provocar, además, distensión visceral y otros factores. Y esta es una respuesta fisiológica normal, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquel tipo 1, un estímulo breve, llega la información por la médula espinal al sistema nervioso central y tiene la sensación del dolor, ¿ya? Aquí, pues, si es que hay algún estímulo que yo pueda retirar, ¿no? Que va a ordenar mi sistema nervioso central, pues retirar, sacar retirada, ¿no? La mano y ya no voy a tener estímulo doloroso. Entonces, esta respuesta va a ser breve. El tipo 2 es cuando hay inflamación,
¿no? Que también produce dolor. Entonces, estos reactantes de inflamación, estos elementos que van a llevar hacia mantener la inflamación, sí va a permitir que la información sea persistente. Entonces, el dolor no va a remitir hasta que pues yo trate la inflamación, ¿no? Es distinto a solamente que sea un estímulo breve, un pinchazo de repente en el dedo, ¿no? Es distinto, ¿ya? Aquí pues va a durar un poco más hasta que se trate la causa, que en este caso sería inflamatoria. Y un dolor neuropático ya sería una alteración de la sensibilidad, ¿no? Un trastorno sensitivo. Acá tenemos, por ejemplo, una pluma que está estimulando las terminaciones nerviosas, los nociceptores, pero lleva una información falsa, ¿no? Porque esto no debería ocasionarme a mí una sensación de dolor, pero por alguna alteración en los receptores o en los nervios, conduce a llevar información de dolor. Esto es anormal, ¿ya? Ahora, hay muchas factores que van a ocasionar o que van a llevar la información, ¿no? Tenemos cuando es lesión tisular a la bradiquinina, la serotonina, ¿no? Y algunos electrolitos. Cuando hay alteración vascular, agentes vasculares como la histamina, la sustancia P y la serotonina también van a contribuir a llevar la información de dolor. ¿Qué más? ¿Qué más lleva la información al terminal periférico de la aferente primaria? Los factores neurogénicos como neuroquinina, somatostatina, galanina, ¿ya? Células inmunes, citoquinas, encefalinas, endorfinas, también el factor de crecimiento nervioso, estímulos mecánicos y térmicos, y el sistema nervioso simpático que también está involucrado dentro de la información del dolor, ¿ya? Todos estos distintos elementos van a llevar la información al terminal periférico de la fibra aferente primaria, y pues aquí tenemos un ganglio, ¿no? Va a llegar hacia la terminal central de la fibra aferente primaria, ¿ya? Entonces, el dolor también es consecuencia del daño o de la activación inapropiada de las vías alógenas del sistema nervioso, como en el tipo 3. Vamos a hablar ahorita de las cefaleas primarias más comunes, ¿no? Vamos a empezar por la migraña, ¿ya? La migraña se da en un 20 a 25% de las consultas de la neurología general, ¿no? Es la forma más común de cefalea vascular, de las primarias, ¿ya? Tiene una predisposición familiar y es más frecuente en mujeres en una relación de 2 a 1. ¿Ya? Tenemos migrañas con aura típica, ¿no? Y migraña sin aura, que es la más común, ¿ya? La migraña, tenemos aquí que recordar algunos factores genéticos que pueden ser pues los desencadenantes de que algún paciente tenga más predisposición para presentar este cuadro, ¿no? Sufrir ataques recurrentes de migraña puede tener predisposición genética, y actualmente se conocen 3 mutaciones que definen un fenotipo de genético, ¿no? El 30% de los pacientes con síntomas clínicos no tienen ninguna de las mutaciones conocidas, pero dentro de ellos tenemos aquí el estudio de ligamento de las familias afectadas con la migraña hemipléjica familiar, ¿no? Tenemos aquí el gen CACNA1A que se encuentra en este cromosoma 19p13, ¿ya? Y que va a alterar aquí, va a haber ganancia de función presináptica, ¿ya? Con aumento de glutamato y potasio y aumento de la depresión cortical propagada. Todo va a terminar en esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, en aumento de glutamato, de potasio y de aumento de depresión cortical propagada, ¿ya? El 47% tenemos alteración en este gen, ¿ya? El MH1, el 23% en MH2, en el cromosoma 1q23.2, ¿no? Hay una alteración en la subunidad alfa-2 en la bomba de sodio-potasio ATPasa dependiente, por lo que me lleva a una pérdida de función de los transportadores astrocíticos del glutamato, por eso es que hay aumento de ellos, ¿ya? Y finalmente el MF3, que solo se presenta en un 1%, hay alteración de los canales de sodio, con pérdida de la función de los canales de sodio, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no todos nuestros pacientes van a tener a pesar de tener de repente incluso estos genes, van a presentar migraña, pero ya se va conociendo pues una asociación, ¿ya? Y pues generalmente, sobre todo en esos pacientes que tienen historia familiar, ¿no? Como antecedente, puede pues que la explicación hacia su susceptibilidad sea la presentación de estos 3 tipos de genes.
Ya, las migrañas sin auras. Las migrañas sin auras al menos se dan 5 ataques que cumplen los criterios siguientes. Duración de 4 a 72 horas sin tratamiento y localización unilateral, generalmente, que sea pulsátil, de intensidad moderada o severa y que se agrave por la actividad física o rutinaria. Durante la cefalea tiene que haber al menos uno de los siguientes: náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. ¿Ya? Eso es muy común. Cuando ustedes vean un paciente que viene por cefalea, que dice que no tolera la luz, ¿no? Tiene que encerrarse en su cuarto y apagar todo lo que es luz, televisión, radio, ¿no? Porque todo le exacerba el dolor. Es muy típico que sea una migraña sin aura. ¿Ya? Ahora, no se olviden, siempre que tengamos migrañas o incluso cefaleas secundarias, es de localización unilateral, ¿ya? Cuando un paciente me dice, me duele toda la cabeza, ahí como que no concuerda un poco con las características que debe tener. Si ya te dice que le duele toda la cabeza, hay que buscar otra causa, generalmente tensional, ¿ya? Pero en migrañas, no se olviden, es localización unilateral, pulsátil, intensidad moderada o severa y que se puede agravar con actividad física rutinaria o con otros desencadenantes que vamos a ver más adelante. Pero al menos 2 de estos tiene que tener, ¿ya? Más la duración de 4 a 72 horas sin tratamiento y al menos uno de estas 2 signos. Y además, pues, que no tiene que atribuirse a otra enfermedad, ¿no? Si nosotros vemos a un paciente que tiene un tumor y presenta cefalea, obviamente no vamos a decir que es migraña, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que haber estudiado al paciente en su totalidad, haber descartado otra causa, ¿no? Y pues ya catalogarla como primaria, como tal. La migraña con aura, al menos 2 ataques tienen que cumplir estas siguientes características. El aura consiste en que uno de los siguientes: síntomas visuales completamente reversibles, síntomas sensitivos completamente reversibles y disfasia completamente reversible, ¿no? Eso caracteriza un aura, definitivamente, que sea reversible, ¿no? No es algo que va a dejar, pues, secuela en el paciente, ¿ya? Si no estamos hablando de otro tipo de alteración, ¿ya? Entonces vemos que el paciente mismo ya conoce probablemente que va a tener su episodio de migraña porque de repente ve lucecitas, ¿no? Empieza a ver lucecitas y él dice, uy, cada vez que me pasa eso ya va a concatenarse la migraña, ¿no? O síntomas sensitivos, a alguna parestesia, alguna alteración, ¿no? Reversible por unos minutos, unos segundos y generalmente conlleva a la cefalea. Además, al menos 2 de las siguientes características: síntomas visuales homónimos y 2 síntomas sensitivos unilaterales. Al menos un síntoma de aura se desarrolla durante 5 a más minutos y cada síntoma dura entre 5 a 60 minutos. Y la cefalea pues va a cumplir los criterios B y D de la migraña sin aura y se inicia durante el aura o antes de los 60 minutos de finalizar esta, ¿ya? Que son los criterios que hemos visto en la diapositiva anterior. Simplemente aquí que agregamos las características del aura, ¿ya? Eso es una migraña con aura. Siempre recuerden esto, no se puede atribuir a otra enfermedad, sino ya estamos hablando de una cefalea secundaria, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestra, nuestro encéfalo, ¿no? Y sobre todo aquí el ganglio del nervio trigémino, el ganglio de Gasser, que es el principal protagonista en este tipo de patologías primarias, ¿ya? Chicos, no se olviden, sensibilidad del rostro y que va a llevar la información de las cefaleas, la mayoría está asociada a este ganglio del nervio trigémino, ¿no? Como ustedes saben, el ganglio tiene pues sus 3 ramas, ¿no? B1, B2, B3, son las ramas que van a llevar la información sensitiva del rostro, ¿ya? Cada nervio craneal. Tenemos además vasos piales y durales, senos venosos y dura madre, de la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿ya? Hemos dicho en las diapositivas previas que no el parénquima no es el que produce dolor, lleva la información, pero no es el que siente el dolor, sino estas estructuras anatómicas, porque tienen precisamente fibras sensitivas de la primera rama del nervio trigémino, ¿ya? Entonces, esto es lo que me va a llevar la información del dolor. Entonces, estos vasos meningios, este sistema trigémino vascular, va a llevar y va a transmitir nocicepción y además va a llevar la información de una inflamación neurógena, ¿ya?
aquí vamos a tener sobre todo los receptores de serotonina, ¿ya? 1B, receptores de serotonina 1D, que son los que van a actuar dentro de, en el vaso meningio, y los de serotonina 1D son los de receptores del nervio trigémino, de las ramas. Ellos son los que van a llevar la información para que conlleve a qué? A inflamación neurógena estéril. ¿Esto en qué se traduce? En vasodilatación, con extravasación de proteínas, agregación de plaquetas, activación de macrófagos y liberación de serotonina, ¿no? Esos son receptores de serotonina. Ya, como ustedes saben, pues la serotonina tiene el efecto de vasodilatación en los vasos, entonces por eso es que en la primera fase de la cefalea va a haber un aumento de la irrigación, que es la que nos va a llevar a el aumento de la extravasación, ¿no? Y la agregación plaquetaria con toda la liberación de los reactantes inflamatorios, ¿ya? Ahora, esta es una inflamación neurógena estéril porque no hay ninguna causa infecciosa que me esté llevando a mí a un proceso inflamatorio, ¿ya? Por eso se denomina así, pero sí está caracterizado por estos efectos, ¿ya? Por eso es que muchos de los medicamentos que ya vamos a ver más adelante, lo primero que hacen es vasoconstricción, ¿no? Porque ya estamos conociendo que este punto gatillo me va a llevar a vasodilatación, y eso es lo que me va a llevar a la primera fase del dolor. Entonces, esta información, perdón, va a llevar la información nociceptiva hacia el tálamo, que ya sabemos que es la estación, ¿no? Hacia donde todos llevan, la estación central de todos los haces, ¿no? Que llegan al encéfalo, y esto a la corteza parietal, que es donde pues el dolor se va a hacer consciente, ¿no? Vamos a tener ya la percepción consciente del dolor, ¿ya? Pero no olvidar esta primera parte trigémino vascular. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Va a haber la sensación pulsátil, ¿no? Por eso decíamos que era un dolor unilateral y pulsátil. Esta sensación pulsátil en los vasos meningios y el núcleo solitario del décimo par craneal puede estimularse también, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el núcleo en el tronco cerebral, y esto que me asocia náuseas y vómitos, que son pues los otros síntomas asociados al dolor de cabeza en estos tipos de migrañas, ¿ya? Náuseas, vómitos, puede haber también comunicación con la corteza visual para que tengan las famosas auras, ¿no? En el caso de los pacientes que presenten migrañas con aura, como son pues fotopsias, fonofobia u osmofobia. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque va a estimular al hipotálamo y al locus coeruleus y a los núcleos del RAF. Ya, muy bien, chicos. Estos son algunas de cómo los pacientes pueden pues presentar estas famosas alteraciones visuales, ¿no? Pueden tener esta visualización más o menos, y ya son signos de que pues ellos van a presentar su cefalea posteriormente, ¿ya? Entonces, hablando de la depresión cortical propagada, que básicamente es una despolarización neuronal glial propagada a lo largo de la corteza a una velocidad de 2 a 5 milímetros por segundo, se sigue de una supresión sostenida de la actividad neuronal espontánea, ¿no? Entonces, la depresión cortical propagada constituye el sustrato fisiopatológico del aura de la migraña. Esto no hay que olvidarse, ¿ya? Y esto me lleva a una supresión cortical propagada. Entonces, habíamos dicho que ya tenemos aquí a nuestro ganglio trigémino, sus ramas, lleva la información al núcleo solitario, al tálamo, ¿no? Al hipotálamo. Bueno, ya está todos mis vasos cerebrales en vasodilatación con el proceso inflamatorio. Entonces ya tengo aquí mi despolarización propagada, ¿no? Me ha llevado toda la información a la corteza cerebral, y hay este aumento de la despolarización que me va a llevar a una fase de hiperemia cortical y a una hipoperfusión mantenida con supresión de la actividad cortical, ¿no? Entonces, este constante estímulo que se va a dar a nivel encefálico de despolarización sin que pues haya una relajación, ¿no? del potencial de acción, me lleva a una fase de hipoperfusión. Entonces, mi primera fase es vasodilatación, y la siguiente fase de mi migraña es
una fase de hiperemia cortical e hipoperfusión mantenida, con lo que me lleva a una supresión de la actividad cortical. Esto que lleva a liberación de neurotransmisores y metabolitos y a sensibilización de las fibras trigeminales nuevamente, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso esto, ¿ya? Otra vez me estimulo los núcleos del locus-coeruleus, del núcleo de la RAFE, y esto me lleva, estimula la corteza occipital para el aura visual, la despolarización propagada finalmente, ¿ya? En cuanto al aura, el 90% de las migrañas clásicas se presentan con auras visuales, ¿no? Tenemos escotomas, borrosidad, ¿no? Distorsión de los objetos, como vemos acá en la imagen, hemianopsias, alucinaciones visuales, pero no hay fotopsias aisladas. El 30-40% son sensitivas, migrañas clásicas, sobre todo parestesias, cleidobraquiales. Hay menos del 10% que puede tener también una aura motora asociada a una aura sensitiva, y en un 10 a 20% se presenta con afasia. Todas estas manifestaciones, no olvidarse, chicos, son reversibles, ¿ya? Son reversibles y previas, 5 minutos previos, generalmente al inicio del cuadro cefalálgico. Ahora, ¿qué factores precipitantes a mí o se han conocido ya que están asociados a la migraña y que nosotros solemos recomendar a nuestros pacientes pues que eviten estas cosas, o que ellos mismos se conozcan, ¿no? Ellos mismos van a saber que de repente está asociado a su menstruación, ¿no? Cada vez que el paciente tiene su periodo menstrual, aumentan, exacerban sus cuadros de migraña. De repente ahí hay que tratar un poco más, ¿no? Con medicamentos, ¿no? O de repente vemos que cuando el paciente, cada vez que come chocolates o vino, presenta también estos cuadros de cefalea. Entonces, allí ya es un poco de autoconocimiento. Hay que recomendar al paciente que esté pendiente de en qué momento presenta su cuadro de migraña, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esos factores, precisamente, ¿ya? Eso también es, a pesar de que parece algo un poco simple, pero es importante en el tratamiento de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué factores hay? Psicológicos, sueño, fatiga, ¿no? La ansiedad, la depresión, exceso o déficit de sueño, el estrés, postestrés o ejercicio físico son factores desencadenantes. En cuanto a la dieta, aparte del chocolate, té, café, queso, lácteos, cítricos, plátanos, vino y el ayuno puede desencadenar también un episodio de migraña. La luz intensa, cambios climáticos, la altitud, a veces cuando los pacientes viajan, ¿no? A zonas con muchos metros sobre el nivel del mar, pueden también presentar estos cuadros, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ya nosotros debemos conocer los factores más comunes para comentárselos pues a nuestros pacientes, y ellos estén pendientes de ver cuál de ellos puede ser un desencadenante que nosotros podríamos evitar, ¿ok? Eso ya preventivo. Entonces, a manera de resumen, hay que recordar, chicos, que el sistema trigémino vascular está constituido por los vasos meningios, las fibras sensitivas procedentes sobre todo de la rama oftálmica B1 del trigémino que rodean dichos vasos, ¿no? Así como fibras nociceptoras polimodales A, delta y C, ¿ya? También forman parte del sistema trigémino vascular las primeras raíces cervicales, cuyas aferencias nociceptivas acaban en el núcleo espinal del trigémino. Los vasos sanguíneos, piales y durales, los grandes vasos del cerebro, los senos venosos y la dura madre poseen receptores presinápticos de serotonina y posinápticos también. La activación del sistema trigémino vascular tiene dos consecuencias: la conducción ortodrómica, que transmite la información nociceptiva hacia el núcleo caudal del trigémino, ¿no? Que será transferida al tálamo, y finalmente la corteza sensorial, como vimos en el esquema, ¿ya? Con el fin de generar la sensación subjetiva del dolor. Y la segunda es la conducción antidrómica, que genera la liberación a nivel meningio de neuropéptidos vasoactivos, como péptido relacionado con el gen de la calcitonina, péptido activador de la adenilatociclasa pituitaria, las taquicininas, neurocininas, ¿no? Que originan una inflamación meningia estéril, ¿sí? No se olviden, inflamación meningia estéril. ¿Qué más? Estos cuadritos a ustedes les van a ayudar también a finalmente recordar. Miren, esta es la integración de los mecanismos fisiopatológicos. Tenemos un gatillo. Imagínense, el paciente siempre se le desencadena cuando toma vino. Tomo vino.
fue un gatillo, ¿no? Ya, se activó el sistema trigémino vascular y me va a llevar a una depresión cortical propagada, ¿no? Como habíamos dicho, ¿ya? Esto es la cefalea y, bueno, eso puede estar precedido de aura. Esta depresión cortical activa mi sistema trigémino vascular y hay más sensibilización periférica, sensibilización central y mayor dolor, ¿no? Como ustedes pueden ver. Ya, ¿qué más? El reflejo trigémino autonómico, ¿cómo es? Carótida, nervio trigémino, ganglio trigémino, núcleo salivatorio superior, nervio facial, nervio petroso superficial y finalmente rinorrea epífora, inyección rubor facial, que también está asociada a mis cuadros de cefalea, ¿ya? Entonces, no olvidarse las neuronas de primer orden en el ganglio trigeminal, neuronas de segundo orden, unión bulbomedular, núcleo raíz hasta dorsal médula espinal, y finalmente pues van a llevar información hacia núcleos talámicos, también al hipotálamo, al locus coeruleus, núcleo dorsal de RAF, entre otras estructuras, y finalmente a la corteza, ¿ya? Para hacerse consciente, para hacer consciente la sensación del dolor. Ya, todo eso en cuanto a migrañas, chicos. En cuanto a cefalea tensional, que pues es prácticamente lo que más se ve dentro de cefaleas primarias, entre el 30 y el 78%, también es más frecuente en mujeres en una proporción de 2 a 1. Aquí tenemos factores psicológicos asociados en su inicio y en su perpetuación, ¿ya? Entonces es muy importante aquí manejar con pinzas estos pacientes, ¿no? Y pues apoyarnos de terapia psicológica para el manejo de estas cefaleas, ¿no? Aquí tenemos pues cefaleas tensionales ocasionales, episódicas o crónicas, ¿ya? Estos son los factores que predisponen a padecer de una cefalea de tipo tensional, ¿ya? Factores genéticos, psicológicos, el sueño, ¿no? Muy importante, disfunción temporomandibular, bruxismo, atrofia muscular, entre otras, ¿ya? Aquí tiene la característica de una cefalea tensional, a diferencia de la migraña, suele ser opresiva y tirante, ¿no? En cambio, la cefalea, la migraña hemos dicho que era pulsátil. Bueno, aquí generalmente es opresiva. Es como ponerse un casco, ¿no? Apretado, ¿ya? Generalmente, ¿no? En estos pacientes tiene, si ya el paciente viene con esos, nos dice esa característica, hay que ir pensionando en una cefalea tensional, ¿ya? Desde intensidad leve o moderada, no imposibilita las actividades diarias, no empeora con el esfuerzo y hay ausencia de síntomas asociados a excepción de hipersensibilidad dolorosa en musculatura pericraneal y nerviosa, ¿ya? La cefalea tensional puede ser ocasional, episódica si dura menos de 15 días al mes durante los últimos 3 meses y crónica cuando dura más de 15 días al mes durante los últimos 3 meses. En cuanto a la fisiopatología miren la cefalea tensional, que sí es bilateral, ¿no? Es como un casco, como una vincha aquí, ¿no? Que está oprimiendo todo el perímetro cefálico. En cuanto a su fisiopatología, sigue siendo objeto de debates, ¿no? Si la cefalea tipo de tensión se debe a mecanismos miofaciales periféricos o a centrales. No obstante, parece existir cierto consenso en el hecho de que los mecanismos periféricos están relacionados con la forma episódica de esta cefalea y los centrales con la transición a su forma crónica, ¿ya? Entonces, ¿por qué factores pueden desencadenarse? Estrés, fatiga, falta de sueño, ¿no? No están asociadas a náuseas ni a vómitos, son de característica bilateral, no son pulsátiles, ¿no? En banda o en casco, como les mencioné, es de intensidad leve a moderada y no empeora con la actividad física. ¿Ya? Los mecanismos periféricos. ¿Qué mecanismos periféricos tenemos? El dolor miofacial asociado a esta cefalea está presentado por puntos gatillo miofaciales, ¿ya? Los puntos gatillos activos se localizan en la musculatura inervada por C1, C3, músculo trapecio, suboccipital o esternocleidomastoideo, y por el quinto nervio craneal, ¿no? Músculo inerva los músculos temporal, massetero y extraocular, ¿ya? Estos son nuestros puntos gatillos. Estos puntos gatillos van a provocar la liberación de sustancias algogénicas, proinflamatorias y antiinflamatorias, capaces de iniciar activaciones nociceptivas periféricas que a su vez contribuyen a generar una sensibilización central y por tanto la cronificación del dolor. En cuanto a los mecanismos centrales, se genera por un incremento continuado de las entradas nociceptoras desde los músculos pericraneales y por una disminución de los impulsos inhibitores supraespinal. Y bueno, hay también mecanismos genéticos, ¿no? Que están asociados sobre todo a cefaleas tensionales crónicas en familias de primer grado y en gran concordancia en gemelos, sobre todo se ha visto, ¿ya?
pero pues tienen un papel poco prominente aún en la fisiopatología. En cuanto a las neuralgias, chicos, el 90% de las algias faciales corresponde a ellas, el 10% son neuralgias sintomáticas, ¿no? Hablamos ya no tanto aquí de sintomatología craneal, sino más rostral, ¿no? En faciales. La edad de inicio suele ser a partir de los 50 años y aquí hay que ver sobre todo las ramas también del nervio trigémico, ¿no? La primera rama, la oftálmica, la maxilar o la mandibular, ¿ya? Eso es la neuralgia del trigémino, por ejemplo, ¿ya? Está caracterizado por ataques paroxísticos de dolor facial entre 1 segundo y 2 minutos, afectando 1 o más divisiones del nervio trigémino y que cumplan estos criterios, ¿ya? Al menos uno de estos, intenso, agudo, superficial y como una puñalada, dice, ¿no? Es precipitado por áreas gatillos, los ataques de dolor son estereotipados en cada individuo, no hay evidencia clínica de déficit neurológico y tampoco se puede atribuir a otra causa, ¿ya? Esto es importante. Otras neuralgias, tenemos la del glosofaringio, laringe superior, nasociliar, supraorbitaria, infraorbitaria, lingual y occipital. Signos de alarma, ¿no? Para nosotros ya pensar no en cefaleas secundarias, sino seguir pensando que son, perdón, no en primarias, sino ya pensar que por ahí hay otra causa de estas cefaleas. Bueno, cefaleas de inicio reciente en pacientes mayores, más de 50 años, que tengan neoplasias o inmunodepresión, ¿no? Neoplasia en otro lado, de repente el paciente tiene un CA de pulmón o un CA de mama y empieza a tener cefaleas, hay que pensar, de repente por ahí hay una metástasis, ¿no? ¿Ya? O en pacientes con riesgo de sangrado aumentado. Entonces, estas cefaleas de inicio en estos pacientes son ya criterios que representan signos de alarma. Según su evolución, de inicio brusco o explosivo tras esfuerzo o maniobra de Valsalva, de inicio reciente con aumento progresivo en intensidad, empeoramiento de su cefalea o falta de respuesta a tratamientos previamente efectivos. De repente un paciente con migraña o con cefalea tensional cambió la característica de su dolor de cabeza, ¿no? Ya no es la misma que tiene, sino ha cambiado las características y aumenta y ya no se puede manejar o se asocia a otros síntomas, ya hay que buscarle otra causa, ¿no? Porque el hecho de que tengan pues cefaleas tensionales o migrañas no quiere decir que el paciente pueda tener o desencadenarse otra patología además, ¿no? En los que el dolor además cambia de características sin causa aparente, despierta por la noche o es de predominio nocturno, se desencadena con cambios posturales o tiene localización unilateral estricta excepto en las primarias unilaterales, ¿ya? ¿Asociadas a qué? A fiebre sin foco, a vómitos no explicables, alteración del nivel de conciencia, crisis epilépticas, entre otras causas, ¿ya? Entonces, más o menos estos son criterios de alarma para yo pensar en que se trata de algo secundario, ¿no? En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Pues ya pedir otros exámenes para descartar otras causas, que pueden ser que exámenes de sangre como el volumen de eritrosedimentación en ancianos, que puede ser característico de una arteritis temporal, una radiografía simple de cráneo para ver malformaciones óseas o otros criterios, otras neuroimágenes, ¿no? Como tomografías o resonancias, si es que hay criterios de alarma, ¿ya? Si es que hay de repente sospecha de una infección y fiebre asociada, hay que hacerle una punción lumbar, ¿no? De repente el paciente tiene una meningitis, infección meningia, meningoencefálica o una hemorragia subaracnoidea, ¿no? También puede ser. Entonces, hay que recordar que la cefalea cuando se trata de enfermedad como tal, ¿no? Hay que catalogarla como una cefalea primaria. Si es que es solo un síntoma y hay otros síntomas asociados, hay que buscar cefaleas secundarias y pedir estos exámenes complementarios, ¿ya? El tratamiento de la migraña generalmente es sintomático, específico y preventivo. Hay que dar la menor cantidad de fármacos y el menor tiempo posible. La cefalea de rebote puede darse por abuso de fármacos. Las crisis leves son manejadas generalmente con antiinflamatorios, ¿no? Las crisis moderadas a graves con triptanes en estas dosis, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto porque esto es algo extra que ustedes ya lo van a ver más adelante, pero lo importante aquí es que ustedes entiendan la fisiopatología de estas cefaleas, ¿ya? De la tensional, bueno, también es tratamiento sintomático, generalmente analgésico, reposo, disminución del estrés, de lo que está desencadenando. Tratamiento sintomático es con AINES o benzodiazepinas y en las crónicas o episódicas ya hay un tratamiento preventivo, ¿ya? Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con este primer tema.
Veo que ya se ha conectado mayor cantidad de alumnos. Espero que hayan logrado escuchar sobre todo la mayor parte de la parte fisiopatológica, que es lo que quiero que sobre todo ustedes entiendan y lleven pues dentro de los puntos claves a su casa, ¿ya chicos? Más que el tratamiento farmacológico, los exámenes complementarios, lo importante de las cefaleas es que ustedes reconozcan la clasificación, cuando estamos frente a una cefalea primaria, cuando estamos frente a una cefalea secundaria, cuando hay criterios de alarma que yo debo sospechar y ya pedirle, ¿no? Exámenes complementarios para de repente referir a un especialista, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? Creo que no hay preguntas hasta ahora, doctora. Ya, vamos a ver rápidamente con un segundo tema. Entonces, a ver, ¿dónde tengo? Perdón. Ok, hoy día vamos a hablar de cefalea, hipertensión endocraniana. Vamos, tenemos todavía esta semana y la otra para terminar con todos nuestros temas, ¿ya? Así que vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular. Y si nos alcanza el tiempo, de trastorno del sueño. Muy bien, chicos. Otra patología que nosotros tenemos que tener muy presente porque es muy común en la emergencia sobre todo y de nosotros depende actuar en las primeras horas para que nuestro paciente pues quede con el menor déficit neurológico posible, después los accidentes o las enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente de una introducción y luego de láser isquémico y hemorrágico, ¿ya? En cuanto a algunos conceptos básicos que ustedes tienen que tener aquí es sobre el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Voy a pasar rápidamente estas primeras diapositivas porque se las voy a pasar para que ustedes pues lo lean con mayor detenimiento. Esto ya ustedes saben por fisiología, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral normalmente de 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Esto es importante, ustedes ya saben que el cerebro requiere mucho de un adecuado flujo sanguíneo porque de ellos depende su metabolismo, ¿no? Que es prácticamente aeróbico, ¿ya? Entonces necesitamos oxígeno para que el cerebro pues, pueda tener un adecuado uso de la glucosa, ¿no? Para sus requerimientos metabólicos. El flujo sanguíneo cerebral normal de 50 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto me va a llevar a que yo tenga adecuada cantidad de oxígeno y de glucosa para el mantenimiento de las funciones neuronales. El metabolismo cerebral va a estar dado por básicamente la utilización pues, del oxígeno, el 20%, y el 25% de la glucosa consumidos por el cuerpo en su totalidad. Ustedes saben que el 15% aproximadamente del gasto cardíaco va a llevar al cerebro, ¿no? Esto va a llevar a que el 60% de ello sea utilizado para energía, ¿no? Que producida mediante los gradientes iónicos transmembranas, y el 40% restante es utilizado para la síntesis y liberación y recaptación de neurotransmisores para el recambio de estructuras cerebrales, ¿ya? Tanto el consumo de oxígeno como de glucosa, así como el flujo sanguíneo cerebral, varían de acuerdo a las necesidades y diferentes funciones de cada región anatómica. Acá miren, tenemos este cuadrito en el que me compara de acuerdo a qué parte del encéfalo la corteza sensitiva, el tálamo, ¿no? Va a utilizar, ¿ya? Tanto mi flujo sanguíneo como el consumo de glucosa. Las distintas estructuras cerebrales van a tener, pues, distinto requerimiento, tanto sanguíneo como de glucosa, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente, pero sobre todo lo que quiero que ustedes se lleven aquí de esta primera parte es que si es que no llega suficiente sangre al cerebro, voy a pasar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, y el metabolismo anaeróbico me lleva a producir menos ATP, ¿no? Y a producción de lactato, que me lleva a acidosis, ¿ya? Entonces, ¿qué son los principales mecanismos de inflamación y de alteración en sobre todo los SB isquémicos? Ya, la anatomía vascular cerebral, que ustedes tienen que recordar porque si hay alguna obstrucción
a nivel de la arteria cerebral anterior, cerebral media, posterior, ya sea por obstrucción con algún émbolo o con alguna placa ateromatosa, pues me va a producir infarto de la parte anatómica que está irrigando correspondiente, ¿ya? Entonces ustedes tienen que recordar pues su anatomía vascular y qué parte del encéfalo irriga, ¿ya? Y de acuerdo a eso pues ya nosotros vamos a determinar la presentación sintomática, pues porque ustedes saben que tenemos definidos nuestra área del lenguaje, nuestra área somatosensitiva, motora también, ¿no? Primaria, y el área de la visión. Entonces, si yo tengo de repente que hay una alteración en la arteria cerebral posterior, que ya sé que me va a irrigar la parte de la corteza visual occipital, pues ya sé que el paciente va a presentar de sintomatología cuadrantanopsis o amaurosis, ¿no? O alguna alteración visual. Si en cambio el paciente tiene una alteración de repente en la arteria cerebral media, que me irriga de repente la mayor parte de la corteza lateral, ya yo voy a ver que tenemos aquí el área del lenguaje, tenemos el área del homúnculo de Penfield, ¿no? Con toda su descripción. Entonces el paciente me va a presentar sintomatología correspondiente a la alteración de esta anatomía vascular, ¿ya? Entonces, ¿cómo dividimos la enfermedad cerebrovascular? El 87% es isquémico, ¿ya? Entonces, eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, isquémico, y es también una de las mayores patologías que nosotros podemos recuperar y se puede prevenir, así que es importante que manejemos adecuadamente los conceptos de estas patologías. Ya. El resto se traduce en un SBs hemorrágicos. El hemorrágico puede ser intraparenquimal en un 10% y puede ser una subaracnoidea espontánea en un 3%, ¿ya? Esto tiene causas específicas. La mayor causa va a ser pues la hipertensiva, ¿no? Pacientes hipertensos no controlados generalmente vienen con hemorragias intracerebrales, que también de acuerdo a la localización me va a dar a mí la sintomatología, ¿ya? Entonces hay que recordar esta proporción. Empezamos por el accidente cerebrovascular isquémico. El SB isquémico está conformado por una serie de trastornos cuyo denominador común es la afectación de la circulación cerebral. Ya, compromiso del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué va a haber aquí? Una obstrucción, ¿no? Básicamente por placas ateromatosas, aterosclerosis o por émbolos producidos por fibrilación auricular, ¿ya? Causas principales. ¿Tenemos otras causas, pero esas son las que tenemos que recordar siempre. ¿Ya? Los trastornos circulatorios cerebrales constituyen la tercera causa de muerte en los países desarrollados y la primera causa de incapacidad prolongada. Así que es importante manejar adecuadamente a este paciente. Factores de riesgo no modificables: edad, sexo, herencia, raza, ¿no? Modificables bien establecidos: hipertensión arterial, cardiopatías con alto riesgo embolígeno, ¿no? Como la fibrilación auricular, marcadores de ateromatosis, diabetes y accidentes isquémicos transitorios, ¿ya? Son factores de riesgo modificables bien establecidos. ¿Cuáles son factores de riesgo modificables potenciales? Dislipidemias, tabaquismos, alcoholismo, obesidad, sedentarismo y otros tipos de patologías, ¿ya? Les dejo este cuadro también para que ustedes puedan repasar, chicos, ¿ya? Más o menos cuando vemos nosotros de repente efectos en el paciente de acuerdo a la obstrucción o a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Hemos dicho que normalmente es mayor de 50, ¿no? 50-60 por mililitro por cada 100 gramos por minuto. Estos son los valores normales. Ya, los valores límites son de 22 a 50. De repente ahí todavía el paciente tiene pocos síntomas, ¿no? Puede ser manejable. Si el paciente ya baja, ¿no? A 15 a 22 ya va a haber una isquemia evidente. De 6 a 15 ya hablamos de penumbra isquémica, ¿no? Va a haber un electroencefalograma isoeléctrico. Y menor de 6 ya son signos de daño de membrana, ¿ok? Eso es más o menos la correlación que tienen de acuerdo a la alteración del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, hablamos de daño celular funcional recuperable en estos valores, ¿no? Aquí hay acidosis láctica, liberación de glutamato, inhibición de la síntesis proteica, ¿ya? Pero si nosotros recuperamos la irrigación del flujo sanguíneo cerebral, esto puede retornar y el paciente puede
retomará su vida sin secuelas, ¿no? Pero si nosotros sobrepasamos ya esta valla, ¿no? Menos de 20 mililitros por 100 gramos por minuto, ya, o menos de 10 hay despolarización anóxica, aquí ya no, aquí ya hay daño celular estructural. Estas neuronas ya están dañadas. Cuando hay muerte celular, ya pues ustedes saben que no hay nueva regeneración de neuronas, ¿no? Y el paciente pues lamentablemente queda con secuelas de por vida. Entonces esto hay que evitar, ¿no? Hay que tratar de recuperar al paciente en este nivel ahí, cuando aún hay daño celular solo funcional, ¿ya? Cuando hay daño celular estructural ya no hay más que hacer y lamentablemente el paciente ya queda con secuelas, ¿no? Por debajo de 20 ya hay depresión de ATP, es el umbral de fallo eléctrico, y por debajo de 10 ya hay umbral de fallo iónico, ¿ya? Cuando el flujo sanguíneo cerebral alcanza los 10 mililitros, ¿no? Por 100 gramos por minuto, por más de 30 minutos, el daño neuronal ya es irreversible. Ya, chicos, entonces en cuanto a la fisiopatología, hay que recordar aquí el flujo sanguíneo cerebral disminuido por alguna obstrucción me lleva a disminución de oxígeno, disminución de glucosa, me lleva a disminución de metabolismo aeróbico y me conlleva un metabolismo anaeróbico, ¿no? Por lo tanto, en el metabolismo anaeróbico pues tenemos nosotros menor cantidad de producción de ATP, ¿ya? Otro punto importante que ustedes tienen que recordar es la penumbra isquémica, ¿ya? Ocurre con un flujo de menos de 15 mililitros por 100 gramos por minuto. Tenemos este modelo compartimentalizado de isquemia cerebral en la que el núcleo o el core es la parte isquemizada, que es lo que no vamos a recuperar, ¿no? Que es esto que lo vemos de color más oscuro, más intenso, el 4, esto difícilmente es recuperable. ¿A dónde va abocado nuestro tratamiento? A la parte de alrededor, a la 3, que es la parte de la penumbra. Esta parte de penumbra solamente hay daño funcional, es decir, esta parte es la que yo debo recuperar. Si yo no doy un adecuado tratamiento a mi paciente, lamentablemente esta fase, esta zona de penumbra, se va a transformar en zona de infarto de core y va a terminar con mayor secuela. Si el paciente pudo haber terminado de repente con solo esta zona infartada, va a terminar con todo esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que abocarnos precisamente a recuperar esta parte de la penumbra isquémica, ¿bien? Aquí existe falla eléctrica, pero no iónica, por eso es recuperable. Ocurre en zona circundante a un infarto, se sostiene por circulación colateral, el flujo es inadecuado para una función celular normal, pero adecuado para que el tejido se recupere. Si se mantiene por 3 a 4 horas, el daño ya se vuelve estructural y funcional. Por eso es que tenemos nuestras 3 horas de 3 a 4 horas en que nosotros podemos pues atender a un paciente, ¿no? Si el paciente tiene, y a eso tenemos que nosotros enseñar al paciente cuando puede estar presentando un infarto cerebral, un ACV isquémico, que acuda inmediatamente al establecimiento de salud porque tenemos 3 a 4 horas para ayudarlo, ¿no? Pasado ese tiempo, lamentablemente ya esta parte de la penumbra es irrecuperable, ¿ya, chicos? Ya. Entonces, en 30 minutos nosotros vamos a tener, miren esta imagen. Pasa 2 horas, ya tenemos mayor zona de depresión, mayor zona infartada, ¿no? Mayor centro necrótico. Más de 7 horas ya todo está establecido, ¿ya? Entonces, esta es la evolución de la penumbra si es que el paciente o no acude a tiempo, o sí que nosotros de repente no damos un tratamiento adecuado en las primeras horas, ¿ya? El tiempo es oro aquí, sobre todo en esta patología, en emergencia, es el principal cuadro que nosotros tenemos que diagnosticar de manera rápida, porque tenemos poco tiempo para recuperar y que el paciente quede con menor secuela posible, ¿ya? Las neuronas se recuperan si el flujo sanguíneo cerebral se recupera, ¿ok? Esta es la cascada isquémica, ¿no? Hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, me lleva a despolarización, liberación de glutamato, aumento de sodio intracelular, edema y daño tisular, ¿ok? Esta despolarización, ¿qué más me lleva? Aumento de calcio intracelular, activación de enzimas líticas, liberación de radicales libres y esto a daño tisular. ¿A qué más me lleva esta despolarización? Aumento de requerimientos metabólicos, depresión de ATP y finalmente daño tisular. Por otro lado, me lleva a una glucólisis anaeróbica, ¿no? Pasó de la metabolismo aeróbico a anaeróbico, liberación de ácido láctico y daño tisular. Translocación de proteinquinasas, inhibición de síntesis de proteínas y daño tisular. ¿Qué más? Degradación de fosfatidilcolina y otros fosfolípidos de membrana, liberación de radicales libres y daño tisular.
Inflamación, activación de la microglia, ¿no? Activación de leucocitos, todo nuevamente, radicales libres y daño tisular. Y finalmente la apoptosis que me lleva a más daño tisular. Entonces, como ustedes pueden ver, la cascada isquémica, ¿no? La disminución del flujo sanguíneo cerebral por distintos mecanismos va a llevar todo a ¿qué? A daño tisular. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Neuroprotección. ¿Cómo se logra neuroprotección? Controlando adecuadamente la presión arterial, manteniendo una adecuada viscosidad sanguínea, control de glicemia y de temperatura normal. El cerebro quiere que todo nuestro cuerpo esté normal, ¿sí? Tenemos una presión normal, una glicemia, temperatura y todo normal y va a llevar un adecuado flujo, ¿ya? Farmacológicamente tenemos estos otros fármacos, ¿no? Que nosotros podemos, pues, implementar, pero eso ya es un manejo un poco más de especialidad, ¿ya? Entonces, en cuanto a la presión arterial, hay que evitar, pues, que haya hipotensión, ¿no? Porque si hay una obstrucción en el flujo y encima está hipotenso, pues me va a conllevar a más disminución de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? A aumentar la cascada isquémica. Entonces, el paciente normalmente cuando tiene un episodio de un evento isquémico, viene con presiones elevadas, ¿ya? Viene con, porque eso es compensatorio, ¿no? Viene con una presión sistólica y diastólica de repente de 200 sobre 120. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No tenemos que reducirlo a lo normal. No me está viniendo un paciente con una crisis hipertensiva, ¿no? Si yo ya he diagnosticado que mi paciente tiene un infarto cerebral, yo tengo que mantener mi presión. Si está por debajo de 200, de 120, con una PAN menos de 130, no darle tratamiento para disminuir la presión porque mi cuerpo mismo está tratando de controlar esa falta de flujo sanguíneo cerebral. Si yo le doy aquí su tratamiento para crisis hipertensiva y le bajo a 120, 80, ¿qué estoy haciendo? Estoy hipotensándolo, ¿ya? Así que eso es compensatorio, chicos, no se olviden. No hay que hacer esto porque empeoramos nuestra área de penumbra. Si la presión sistólica está entre 200 y 230 y la diastólica está entre 120 y 140 o tiene una PAN más de 130, sí hay que dar tratamiento, ¿ya? Aquí sí, pero si tiene estos valores, no. Es compensatorio. Por aquí sí hay que dar tratamiento hipertensivo. Si la presión sistólica está más de 230 o la diastólica está más de 140, sí hay que dar aquí nitroprusiato de sodio, ¿ok? Entonces, esto es importante que ustedes conozcan porque muchos de médicos generales de repente atienden, son los primeros en atender a un paciente y le ven con la presión arterial y le dicen, vaya tomando su captopril sublingual para que le baje su presión, ¿no? Y no, me está ocasionando a mí un mayor hipotensión. Ya, ¿qué más me altera? La glicemia, dijimos, ¿no? Ya, si hay hiperglicemia, ¿qué me va a llevar? A liberación de ácido láctico y liberación de radicales libres. Así que hay que controlar la hiperglicemia. La presencia de hiperglicemia triplica el riesgo de muerte en pacientes no diabéticos con infarto cerebral y aumenta el grado de discapacidad en los sobrevivientes. Así que eso también está asociado a mal pronóstico. ¿Qué más? La viscosidad de la sangre. El aumento de la viscosidad de la sangre me lleva a resistencia vascular y eso también impide un adecuado flujo sanguíneo cerebral. La hipertermia, a que me lleva a apoptosis y a liberación de glutamato, ¿ya? Y a daño celular. Entonces, la hipertermia es perjudicial en pacientes con ictus agudo. La hipotermia inducida no es un procedimiento de rutina, pero en algunos casos, incluso en UCI, hacen uso de esta arma, ¿no? Llevarlos un poquito de hipotermia, pero tampoco es un tratamiento de rutina. Lo óptimo, lo óptimo en realidad es que haya temperatura normal, pero si es que necesitamos de repente porque el paciente está muy grave, se le puede inducir hipotermia en las primeras 6 a 12 horas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro punto que tenemos que recordar en el infarto cerebral? La excitotoxicidad, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral va a liberar, como hemos mencionado en la cascada del vascular, libera glutamato, ¿no? Que va a inducir a ondas de despolarización recurrentes en la zona de la penumbra, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, si las concentraciones extracelular de este neurotransmisor se incrementa excesivamente, va a desencadenar reacciones patológicas que conducen a muerte de las neuronas conocidas como excitotoxicidad, ¿ya? Entonces, hay que también tener en cuenta este punto, ¿ya?
hay que tener mucho cuidado con la reperfusión, ¿no? Si no hay reperfusión, la cascada isquémica va a seguir imparable y va a llevarme a muerte neuronal. Si hay reperfusión, en las 3 a 6 horas post-isquemia hay que usar uso de citoprotectores y contribuyen a evitar la extensión del infarto. Una recuperación precoz, con una reperfusión precoz, me lleva a una recuperación completa. Una reperfusión tardía me lleva a daño por reperfusión, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué es el ataque isquémico transitorio? Bueno, es un episodio breve de disfunción neurológica causado por una isquemia cerebral o retiniana con signos o síntomas cuya duración no va más allá de 60 minutos y sin evidencia de infarto en las neuroimágenes, ¿ya? Hay pacientes que pues vienen con sintomatología de focalización y recuperan espontáneamente. Ese fue un ataque isquémico transitorio, ¿ya? Se estima que luego de un primer ataque isquémico transitorio, el 10 a 20% de los pacientes tendrá un infarto en los próximos 90 días. Así que, chicos, si estamos nosotros frente a un paciente que presenta este tipo de patología, hay que advertirles que eso es como un aviso. ¿Ya? Si el paciente sigue con su mismo estilo de vida, puede desencadenar ya no en un ataque isquémico, sino en un SB ya isquémico definitivo. Bueno, entonces la isquemia cerebral puede ser focal o puede ser global. Cuando es focal puede ser un transitorio o puede ser un infarto cerebral ya como tal. El infarto cerebral, como les había mencionado, tiene distintas causas, ¿no? La principal es la aterotrombótica y la cardioembólica, ¿no? Que me conlleva émbolos y a placas ateromatosas que van a obstruir el flujo sanguíneo cerebral. Pero también tenemos aquí causadas por pequeños vasos lacunares, otros inusuales y criptogenéticos. ¿Ya? También hay algunos en los que no llegamos al diagnóstico, no tienen ateromas, tampoco tienen enfermedad cardíaca, pero aún así presentaron infartos cerebrales, ¿no? Algunos casos que no llegamos incluso a la causa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la clasificación para que ustedes lo revisen. La aterosclerótica, que se estima que es el 20% de los ACV isquémicos, tiene su origen en placas ateroscleróticas localizadas en la porción inicial de la arteria carótida interna, generalmente. Miren, aquí tenemos una placa de ateroma y este es un trombo, ¿no? Que disminuye la luz del vaso sanguíneo, pues, y obviamente me lleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? El ictus embólico va a dar por una fibrilación auricular generalmente que dispara émbolos, ¿no? Y pues en las bifurcaciones o en algunas arterias un poco más pequeñas me va a llevar a la oclusión. Ya, la clínica, aquí hay que recordar, sobre todo chicos, a ver, de acuerdo a la localización. Si se ha comprometido la arteria cerebral anterior, va a presentarse pues con alteración del territorio que está irrigando, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, parálisis del pie o de la pierna contralateral, alteración de la marcha, falta de espontaneidad, distracción fácil, pensamiento lento, afasias, ¿no? Que depende del hemisferio afectado. ¿Ya? Cerebral media, generalmente hemiplegias contralaterales, porque afecta pues el homúnculo, ¿no? Ya la corteza motora primaria, si estamos hablando de cerebral posterior, ya que irriga más al lóbulo occipital, vamos a tener mianopsias homónimas, defectos visuales, ¿no? Y si hay alteración de circulación posterior, pueden haber parálisis de pares craneales, ¿ya? Pero lo clásico, chicos, miren, esta triada, ¿no? Ay, no está acá, pero bueno, alteración motora, parálisis facial o alteración del habla, signos muy clásicos que el paciente está presentando un evento isquémico y que tiene que acudir lo más pronto posible a cualquier establecimiento de salud para tratarlo y tratar de recuperar el área de penumbra, chicos, ¿sí? El diagnóstico se basa en la anamnesis y en la exploración neurológica y además estudios de imágenes, ¿no? La tomografía es necesaria en el episodio agudo para descartar hemorragias, ¿no? Pero no es tan sensible para detección temprana de isquemia, ¿no? Le tomamos una tomografía, está limpia, no hay ninguna alteración, lo más probable es que sea un proceso isquémico en evolución, ¿no? Ya, la resonancia es más sensible y específica, el protocolo es de perfusión y difusión para revelar isquemia, que es lo que vemos aquí, ¿ok? Inmediatamente después de su inicio. El tratamiento va a ser básicamente dos objetivos: reabrir las arterias ocluidas con el consiguiente restablecimiento de la perfusión cerebral y obtener un efecto neuroprotector que garantice la viabilidad celular hasta que los mecanismos fisiológicos naturales o los derivados del tratamiento detengan la isquemia, ¿ya? El primer objetivo del tratamiento es
es el grupo de los trombolíticos, ¿no? Estos fármacos tienen la capacidad de aumentar la transformación endógena del plasminógeno en plasmina con la consecuente destrucción de la fibrina y la disolución de coágulos, ¿ya? Aquí tenemos el famoso alteplase, activador del plasminógeno tisular recombinante que se da endovenoso y que permite la reperfusión completa y la recuperación funcional en menos del 40% de los pacientes, ¿no? Ya en un 5% de los pacientes esto puede transformarse en hemorragia, así que hay que tener mucho cuidado también. Ahora, ¿cuándo damos chance a estos pacientes? Cuando llegan en el tiempo adecuado. Tenemos 3 a 4 hasta 6 horas, creo, según las últimas guías, para nosotros poderle darle ese tratamiento. Pero tenemos que, dentro de ese tiempo, hacer un diagnóstico adecuado, porque si el paciente en la tomografía me presenta sangrado, ya me voy hacia otra causa, entonces voy a tratarlo distinto, ¿ok? Aquí tenemos el tratamiento objetivo de la presión arterial para que ustedes no se olviden en un cuadrito, cuándo tratar, cuándo no tratar. Bueno, estos cuadros los dejo para que ustedes puedan ir leyendo. Aquí hay algunos fármacos que les va a seguir para sus siguientes de repente cursos, ¿no? Para que entiendan cómo es que nos ayudan a tratar. Ya, vamos a pasarlo ahora lo que es el ACV hemorrágico, que no es tan común, pero hay que conocer también. De las hemorragias intracerebrales primarias o espontáneas, hay que recordar que las de causa hipertensiva son las de mayor frecuencia, ¿ya? La hipertensión arterial es la causa más frecuente. Representa el 10 a 15% de los strokes. También hay incidencia de incremento en pacientes con anticoagulación o antiagregantes plaquetarios, ¿ya? De repente tenemos un paciente cardíaco con alguna patología valvular cardíaca que requiere de warfarina, ¿no? Anticoagulación. Se le sobrepasa la dosis y pues vienen con sangrados también, ¿ya? Esto corresponde al 20% por anticoagulantes. Dependiendo de la causa del sangrado, la hemorragia intracerebral se clasifica en primaria y secundaria. La primaria representa el 70 al 80% de los casos y se origina por la ruptura espontánea de pequeños vasos localizados por hipertensión crónica o por angiopatía amiloide, ¿ya? Esa es la primaria. La secundaria se presenta en un grupo minoritario de pacientes asociado a anomalías vasculares, malformaciones, aneurismas, tumores o trastornos de coagulación, ¿ok? Bien, en cuanto a la fisiopatología, chicos, aquí hay que recordar que el hematoma, ¿no? Producto del sangrado, me va a llevar a una disrupción mecánica neuronal y glial, a oligoemia y a isquemia en los primeros 60 minutos. Esto me lleva a que liberación de glutamato, ¿no? Y esto más o menos me hace recordar a que me puede llevar a excitotoxicidad, ¿ya? Igual que en la isquemia, también aquí hay liberación de glutamato, aumento del influjo de calcio y acumulación de sodio, edema citotóxico y necrosis. En las 0 a 4 horas pasado del hematoma ya hay mecanismos neuronales y gliales que también me siguen liberando glutamato, pero me lleva a falla mitocondrial y también a mayor edema. Dentro de las 4 horas hasta el 7º día va a haber trombina, hierro férico, liberación de transferrina, ¿no? Que me lleva a activación mioglial, liberación de radicales libres, factores de complemento, factores de necrosis tumoral, entre otras, ¿no? Que me van a llevar pues a una cascada inflamatoria, a un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, edema vasogénico y reclutamiento de polimorfonucleares y macrófagos, ¿ya? Entonces todo esto me lleva a inflamación que yo tengo que tratar, ¿ya? Miren, esto es la evolución, esto es la hemorragia, alrededor se va a generar edema vasogénico, edema citotóxico, ¿ya? El hematoma es esta pequeña parte, así como tenemos nosotros alrededor del infarto en la zona de penumbra, bueno, aquí y aparte va a haber edema, aquí va a haber el hematoma y el edema alrededor, ¿ok? Entonces todo eso me va a hacer efecto de masa y va a provocar pues la sintomatología, ¿ya? Aquí tenemos las principales causas: hipertensión, angiopatía amiloide, malformaciones arteriovenosas, anticoagulantes, stroke, tumores, entre otras causas. Ya. La hemorragia hipertensiva generalmente, dentro de las características, suele ser diurna. La localización es esta principalmente, chicos, ¿ya? Ganglios basales, porque aquí tenemos pequeños vasos que son susceptibles a la ruptura cuando hay cambios bruscos de presión arterial, ¿ya? A este nivel. Entonces, un sangrado a este nivel, que es ganglios basales, ¿no?
es muy clásico que sea hipertensivo, ¿ya? Entonces aquí tenemos localización hemisférica profunda, ganglios de la base, cerebral e intraventricular, ¿ya? Aquí tenemos lipohialinosis, necrosis fibrinoide, arterias perforantes, lentículos estriadas. En cambio, en las hemorragias por angiopatía mieloides, pues tenemos más de localización lobar, sulcal, periférica, ¿ya? Y tenemos, pues, en algunos casos hay mayor presentación nocturna y hay depósitos de amiloides en los vasos de pequeño a mediano calibre en la corteza y en el leptomeninge. ¿Ya? La clínica, al igual que en la parte isquémica, va a depender de la localización del hematoma, ¿ya? La hemorragia intracerebral es una emergencia médica de alto grado asociada a deterioro neurológico temprano y muerte si es que no se trata adecuadamente. La tomografía es el procedimiento de elección porque voy a ver sangre, ¿no? Y para descartar una malformación o cualquier alteración vascular, tengo que pedir una angiotomografía. ¿Qué factores pronósticos tengo? De mal pronóstico desde el ingreso, edad mayor de 80 años, una hemorragia intracerebral mayor de 30 cc en volumen, un Glasgow de ingreso menor de 9, es decir, paciente en coma ya profundo, y una hemorragia intracerebral de fosa posterior. ¿Por qué? Porque la fosa posterior es un espacio muy pequeño y está el tronco cerebral, ¿no? Que si es que pues se comprime demasiado me puede llevar a muerte de manera muy pronta. ¿Ya? Las hemorragias subaracnoideas aún son mucho más infrecuentes, corresponde al 3% de todos los eventos cerebrovasculares y representa el 5% de las muertes por enfermedad cerebrovascular, pero a pesar de ser infrecuente, es la que puede llevarme a mortalidad mucho más que un ACV isquémico o una hemorragia de causa hipertensiva, ¿ya? La mortalidad del 12 al 15% incluso antes de llegar a un centro de atención, y de los sobrevivientes menos del 30% recuperan la condición de salud previa al sangrado. Aquí lo que tenemos que recordar son también factores de riesgo asociados como hipertensión, tabaquismo, el carácter ictal de la cefalea, ¿no? Es un dolor de cabeza pero intenso, la peor dolor de cabeza que el paciente puede haber presentado, y pues lo diagnosticamos con una angiotomografía o panangiografía. Miren, aquí tenemos la dilatación ventricular, arterial, ¿no? Que es lo que ha debilitado la pared de este vaso y ha sangrado, ¿no? Entonces, como sangra una arteria, definitivamente pues la presentación es brusca, es grave y el paciente puede llevar a muerte inmediata, ¿ok? El tratamiento aquí definitivamente es quirúrgico, definitivamente, y lo que hacemos es colocarle un clip para o coils para evitar que reforzar la pared y evitar que nuevamente haya sangrado, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Parece que no hay dudas, doctor. Bien, chicos, yo creo que por la hora no vamos a poder hacer la tercera teoría porque no va a ser académico, no me van a escuchar probablemente, sé que están todo el día con cursos, lamentablemente el día de mañana pues no he podido dictarles en el horario correspondiente. El siguiente sábado yo creo que sí vamos a poder hacerlo para que pues ustedes puedan de repente participar un poco más, ¿ya? Porque la idea de las charlas, si bien es cierto, es darle toda la información que yo pueda tener de la especialidad. Ustedes tienen que llevarse los puntos prácticos, ¿no? Porque definitivamente desde ahora ya ustedes están viendo patologías y ustedes se van a enfrentar a esto. Son patologías muy comunes y ustedes tienen que entender desde ahora, desde la base, para que los siguientes años, ya cuando vean al paciente, ustedes ya puedan pues rápidamente saber qué pasa, qué medicamento le voy a dar, cuánto tiempo tengo para tratarlo, qué síntomas el paciente, qué factores se tiene que evitar, ¿ya? Entonces, ahorita pues he corrido un poco para poder terminar las dos clases, pero son temas extensos, ¿no? Son temas extensos que no se pueden dar en tan poco tiempo, ¿ya? Igual yo ahí les estoy poniendo varios cuadros, varios conceptos, ¿no? Para que ustedes vayan repasando, porque sé que a veces en 1 hora o 2 horas de clase es un poco insuficiente para dictarles todo, ¿ya? Entonces, vamos a dar por terminada la teoría con estos dos temas y vamos a coordinar de repente. Incluso podemos dividir el siguiente viernes